Bueno, buenas noches. Teníamos claro de la importancia de nuestra entrada en el partido, porque veníamos de un parón, veníamos de tener a jugadoras con selecciones, hoy volvía una jugadora de lesión y de alguna manera todavía estamos pues construyéndonos en la nueva estructura tras los fichajes y las bajas. Ha sido el periodo en el que más hemos podido pues trabajar aspectos básicos, introducir a las nuevas jugadoras en nuestra realidad y en nuestros automatismos, ya que prácticamente cuando se incorporaron al equipo fue para competir y en un momento muy competitivo de la temporada, como fue el mes de enero, un momento duro. Entonces hoy pues teníamos pues eso, ganas de hacer un buen inicio, de probar quintetos, de que el equipo respondiera con un estilo de juego claro, y creo que nuestro primer cuarto ha sido bueno, de correr, de jugar desde la defensa, de encontrar nuestras fortalezas, pero Cáceres pues también tiene fortalezas y también tiene calidad y jugadoras de uno por uno de las que habíamos hablado, habíamos trabajado sobre ellas, pero en nuestra segunda parte del segundo cuarto no hemos sido consistentes en cositas básicas, en pérdidas de balón, en tensión en el uno por uno que sí teníamos al inicio, incluso hemos conseguido algunos rebotes que lo estábamos cerrando bien, y creo que ha sido, no sé si de relajación, no sé si de falta de esa tensión competitiva por este periodo, quiero achacarlo a eso, aunque lo analizaremos en vídeo, pero ya se han castigado muy bien nuestro bajón y su anotadora Sims ha aparecido, creo que lleva 15 puntos al descanso. Hemos tenido que volver a empezar, volver a arrancar, seguramente no es sencillo cuando el partido se te pone de cara y luego se gira, pero la defensa lo vuelve a decir todo. El tercer cuarto las dejamos en 5 puntos, creo que Sims no ha anotado en ese cuarto y el equipo ha vuelto a encontrar a Mella en el interior, Queralt ha estado excelente en el tercer cuarto y nos ha dado mucha confianza desde la defensa y desde el contraataque, y bueno, pues luego hemos querido repartir minutos pensando en que vienen semanas duras, en que ahora tenemos rivales. Partido en Guernica ya todos sabemos lo que nos vamos a encontrar y va a ser muy exigente, y Zaragoza lo será igual, y esto no para, así que hemos pensado un poquito más en la rotación y en cuidar a las jugadoras. Contentos con el resultado, muy contentos, porque es una victoria amplia, una victoria en casa con nuestro público, creo que el equipo lo necesitaba y ya pensaría en lo siguiente. Vamos con preguntas. Julio Santa Fe. Sí, tal vez al partido le ha faltado algo de brillantez, ¿no? Pero bueno, el primer y el tercer cuarto destructivos total se ha dejado al rival en 5 y 6 puntos, ¿no? Así es prácticamente de seguro que os lleváis la victoria. Sí, yo he visto brillantez y he visto buen juego y hemos visto los entrenadores las cosas que habíamos trabajado y que hoy queríamos evaluar. Ha faltado continuidad en esos momentos. Además, en los dos lados de la pista tenemos una máxima y no queremos cometer 2 errores seguidos. Si cometes un error en ataque, la siguiente defensa es la más importante de tu vida. Y hoy hemos enganchado fases de errores y son aspectos a mejorar. Ya te digo, pensamos que el parón ha influido, pensamos que el enganche y el engranaje con las nuevas incorporaciones, con la vuelta de las lesiones también habrá tenido que ver, pero el tiempo es justo. Entonces, en eso tenemos que mejorar. Sí que es verdad que han faltado minutos de brillantez, però també lo ha habido. Bona nit, Rubén. Enhorabona per la victòria. Tornàveu del paró de seleccions. 4 jugadores, Robin Parks ha fet els punts per a la decena en els últims minuts, però 4 jugadores, incloent la jugadora que debutava en la Fonteta. Com de positiu és de cara a lo que ve en este tram de temporada? Bueno, és molt de positiu els punts, com dius també, però sobretot el repartir l'esforç. Avui els minuts ho diuen molt clar, en una rotació àmplia, pues ninguna de les nostres jugadores ha passat de 27 minuts, Mella la que més ha jugat, i a mi m'agrada parlar de repartir no minuts, no punts, no protagonisme, sinó esforç. Avui crec que totes les que han participat pues, han tingut el seu moment dins del partit, han fet coses millor o pitjor, però han estat implicades. Sempre se pot millorar des de la individualitat, des de la responsabilitat, però com a equip pues, sí que és veritat que l'estadística reflexa un poquet la coralitat que busquem. Enhorabuena, Rubén. Gracias. Robin Parks ha despegado en la Fonteta. Hemos descubierto una nueva jugona, ya se sabía, y se han visto cosas.
los 10 puntos, lo que ha aportado, etcétera. Realmente tú, con respecto al equipo y su integración al equipo, ¿cómo lo has visto? Bueno, lo primero que identificamos los entrenadores de Robin es que es una jugadora experta, que ya ha tenido experiencias en su carrera en diferentes países, diferentes equipos. Entonces, en Guernica no jugó unos malos minutos, para nada. Desde el primer momento en los entrenamientos, con los ayudantes, ha mostrado total implicación en absorber conceptos, sistemas, pero todo tiene un proceso. Su actitud y su voluntad son impecables y está cortando plazos, pero necesitará todavía una mayor adaptación. Estamos contentos con ella, con lo que está aportando en ataque. Creo que está entendiendo nuestro trabajo defensivo y que es vital para ser importante en este equipo. Tienes que ser importante en defensa. Si además tienes talento y anotación, excelente. Y en eso estamos trabajando en ella, en que entienda dónde está, para qué está. Parece que lo está haciendo y su día a día es bueno. Así que no es casualidad que hoy hayáis visto un buen partido, porque su nivel de entrenamiento, además, en este parón, donde ha tenido trabajo extra, no como otras jugadoras que han disfrutado de unos días libres por sobrecarga, ha estado impecable en el día a día y no es casualidad su partido. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias a todos.